What a challenge for a little guy like that. ¡Qué tremendo reto para un pequeño como ese! And so he was a believer, and he done just exactly what he knowed that God would do. Y pues él era un creyente, y por lo tanto hizo exactamente lo que sabía que Dios haría. When that uncircumcised Philistine cursed him in the name of his gods, he said, "Am I a dog?" A little bitty run of a kid come out like that. Cuando ese filisteo incircunciso lo maldijo en el nombre de sus dioses, le dijo, ¿sería acaso un perro porque salió un muchachito flaco y pequeño como ese? What's that? I'll pick you up on the end of my spear and I'll hang you up there in the tree and let the birds pick your flesh. Pues, dijo, te levantaré sobre la punta de mi lanza y te colgaré allá arriba en el árbol y dejaré que las aves picoteen tu carne. Oh, my. Boy, what a horrible fellow he was. Oh, vaya. Oh, qué tipo tan horrible era ese. David said, you meet me with a sword and a spear with an armor. David dijo, tú vienes contra mí con espada y lanza, con armadura. You meet me in the name of a Philistine. Vienes contra mí en el nombre de un filisteo. But I meet you without a sword or spear and armor. But I meet you in the name of the Lord God of Israel. Sin embargo, yo vengo contra ti sin espada y sin lanza, sin armadura. Pero vengo contra ti en el nombre de Jehová, Dios de Israel. There you are, that's a believer. Allí lo tienen. Ese es el creyente. That's his fortress. That's his shield. That's his defense. Amen. Esa es su fortaleza. Ese es su escudo. Esa es su defensa. Amén. That should be the church's defense. Esa debe ser la defensa de la iglesia. Any believer, that's his defense. Para cualquier creyente, esa es su defensa. No matter what takes place, what the world says, anything else, your defense is the Lord God of Israel. That's it. No importa lo que suceda o lo que el mundo diga o cualquier otra cosa. La defensa suya es Jehová, Dios de Israel. No hay más. The name of Jesus Christ is a mighty tower. The righteous run into it and are safe. El nombre de Jesucristo es una torre fuerte, y los justos corren allí y quedan a salvo. That's our defense, is Jesus Christ. Esa es nuestra defensa, es Jesucristo. Notice, and when it come to pass, we know what happened. Noten, y cuando aconteció, sabemos lo que sucedió. David, nowhere to hit but that one little place when he dropped down his cover over his face. David, sin tener dónde pegar, excepto ese solo lugarcito cuando bajó su protector sobre el rostro. One place to hit was right here in his forehead. Un lugar al cual acertar era aquí mismo en su frente. And before he could get with any distance to the giant, God directed the killing mark and he slew the giant. See? Y antes de que pudiera llegar cerca del gigante, Dios dirigió la piedra al blanco de muerte y él mató al gigante. ¿Ven? God did it. Dios lo hizo. Now we notice he was a believer. Ahora, notamos que él fue un creyente. Now another believer was Abraham. And he was a Chaldean of the city of Ur. Ahora, otro creyente fue Abraham, y él era de un caldeo de la ciudad de Ur. And he was called upon to do something that was, and believe something that was totally, physically impossible. Y él fue llamado a hacer algo que era, y a creer algo que era totalmente imposible físicamente. But he didn't stagger at the promise of God through unbelief, says Romans 4. But was strong, giving praise to God. Pero él no titubeó con incredulidad ante la promesa de Dios, dice Romanos 4. Más bien se fortaleció, dando gloria a Dios. When Abraham was 75 years old, and his wife 65 years old, and had been living together since they were young boys. Cuando Abraham tenía 75 años y su esposa 65 años, y llevaban viviendo juntos desde jóvenes. This is half-sister, a young boy and a young girl. And that was, they'd lived together without any children at all. Ella era su media hermana, un joven y una jovencita. Y así era. Ellos habían convivido sin poder tener hijos. And God told Abraham, separate yourself from the unbelievers. Entonces Dios le dijo a Abraham, sepárate de los incrédulos. God always calls from separation. Amen. Y Dios siempre llama de allí a separación. Separate yourself from the unbelievers and walk with me, and I have made you a father of many nations. I've already done it.
sepárate de los incrédulos y camina conmigo, y yo te he hecho un padre de muchas naciones. Yo ya lo he hecho. And Abraham believed it. That's a believer. Y Abraham lo creyó. Ese es un creyente. How are you going to do it, Lord? He never asked the question. ¿Cómo lo vas a hacer, Señor? Él nunca hizo esa pregunta. God said he'd do it, and that settled it. Dios dijo que lo haría y asunto terminado. When the first month passed and Sarah was still, she was past menopause. Cuando pasó el primer mes, y Sara aún, ella había pasado ya la menopausia. Anything different? Not a thing. ¿Algún cambio? Ni el más mínimo. But Abraham still believed it. Sin embargo, Abraham continuaba creyéndolo. 25 years later, there was still no difference. But Abraham still believed it. 25 años más tarde, aún no había cambio, pero Abraham aún seguía creyéndolo. That's a believer. That's not a make-believer. That's a believer. Ese es el creyente. Ese no es un manufacturado. Ese es un creyente. 25 years later, Abraham was stronger than he was at the first place. 25 años después, Abraham estaba más fortalecido que al principio. He believed God, and it was imputed unto him for righteousness. Él le creyó a Dios y le fue atribuido por justicia. Because that's the genuine believer. Por él cree. Ese es el creyente genuino. Now, after a while, I'm going to let you search and see what class you're in. Ahora, después de un rato les voy a dar lugar para que ustedes escudriñen y vean en qué clase se encuentran. Now, what did Abraham do? Ahora, ¿qué hizo Abraham? Stagger not at the promise of God. The impossibilities. Tampoco dudó de la promesa de Dios, por las imposibilidades. What would a man 75 years old with a 65-year-old wife do if they went to a doctor and said, we want to make arrangements at the hospital, we're going to have a baby? ¿Qué haría un hombre de 75 años acompañado de una esposa de 65 años si fueran al médico y dijeran, queremos hacer los preparativos, lo del hospital, vamos a tener un bebé? And then 25 years later said, Doc, you still own a hospital open. See? Y luego, 25 años después decir, doctor, ¿todavía nos tiene la reserva en el hospital? ¿Ven? ¿Ven? It makes you act funny. Your decisions are odd to the world. Lo hace a uno actuar raro. Las decisiones de uno son raras para el mundo. But it's a believer. No matter how strange it seems. Pero es un creyente. No importa cuán raro parezca. The Bible said that he is fully persuaded that God was able to perform what he said he'd do. La Biblia dijo que él estaba plenamente convencido de que Dios era poderoso para cumplir lo que había dicho que haría. That ought to be the achievement of every believer this afternoon. Ese debe ser el objetivo de todo creyente en esta tarde. God's able to keep every word that he said he'd do. Dios es poderoso para cumplir toda promesa que él dijo que haría. I don't care what the denominations say, words, days of miracles is past, and all this is telepathy, and all fortune telling. No me importa lo que digan las denominaciones, esas palabras, los días de los milagros han pasado, y que todo esto es telepatía y demás, o lectura de la suerte. It doesn't matter to me what they say. I still believe A mí no me importa lo que ellos digan, yo aún creo that gun is zero to the target, it'll hit the target. que ese rifle estando alineado con el blanco, darán el blanco. Now I believe if a believer is zeroed with the Word of God, it'll hit the same thing that the Word of God ever promised hit. It'll do it again. I'm fully persuaded of that. Y yo creo que si un creyente está alineado con la palabra de Dios, dará exactamente igual. Si la palabra de Dios alguna vez lo prometió, lo hará otra vez. Estoy plenamente convencido de eso. That when we see we're in this age when it's supposed to be here. It's supposed to be here. These things are supposed to take place. Que vemos que estamos en esta edad, cuando eso debe estar aquí. Eso debe suceder aquí. Estas cosas deben acontecer. That's the reason I do believe that when that bride is called out and elected and set in the book of life, there'll come a sound from heaven that'll take such a baptism of the Holy Spirit into that bride that'll take her from the earth and rapture grace. Por eso es que yo creo
que cuando esa novia sea llamada y elegida y puesta en el libro de la vida, vendrá un estruendo del cielo que infundirá un bautismo del Espíritu Santo a tal grado en esa novia que la levantará de la tierra en gracia de rapto. God promised it. Dios lo prometió. I don't care how many science and how many astronauts they signed up and everything else and how many million miles they can see. I don't care nothing about that. No importa cuánta ciencia ni cuántos astronautas recluten ni lo demás, ni a cuántos millones de millas puedan ver. Nada de eso me importa. There is a heaven, and there's a literal Jesus Christ there that'll come in a body form to receive it. Existe un cielo, y allí hay un Jesucristo literal que vendrá en la forma corporal para recibir a su iglesia en sí mismo. No matter how old the story seems, it's still the truth. God said so. No importa lo anticuada que parezca ser la historia, aún es la verdad. Dios así lo dijo. That's what believers believe. Eso es lo que creen los creyentes. God said, I'm the Lord, heals all thy diseases. I am God and I change not. Amen. Dios dijo, yo soy Jehová, quien sana todas tus dolencias. Yo soy Dios y no cambio. Amén. And God is Word, and if God don't change, how's the Word going to change? Y Dios es la palabra. Y si Dios no cambia, entonces ¿cómo va a cambiar la palabra? ¿Eh? I am God and I change not. The Scripture says that. Yo soy Dios y no cambio. Así dice la Escritura. God said it himself. Dios mismo lo dijo. And if he cannot change it, he is the Word. Y si Él no puede cambiar, entonces Él es la palabra. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The unchangeable Word. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, la palabra incambiable. And the Word was made flesh and dwelt among us. Amen. Y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Amén. Yes, sir. God raised up bodies all down through Moses and Ezekiel and Jeremiah and Isaiah and Elijah, all down where his word temporarily come. Sí, Señor, Dios levantó cuerpos a través de la historia. Moisés y Ezequiel y Jeremías, Isaías y a varios Elías a través de la historia, en los cuales vino su palabra temporalmente. But the full word was made manifest in this man, Jesus Christ. No obstante, la plenitud de la palabra se manifestó en este hombre, Jesucristo. Which he was God in the fullness of the Godhead bodily. Amen. Y Él fue Dios en la plenitud de la deidad corporalmente. There he was made flesh. I believe that, every word. Allí Él fue hecho carne. Yo lo creo, toda palabra. Job, another believer. Job, otro creyente. Sometimes believers put to the test. Not sometimes, every time. Amen. A veces los creyentes son probados. No a veces, cada vez. For every son that cometh to God must be chastened, tried, child trained. Pues todo hijo que viene a Dios tiene que ser castigado, probado y disciplinado como hijo. Remember the trials, the dusty roads, the hot sun of persecution. But the loyalty of your heart beats that material till she's ready to go into the mold. Recuerden, las pruebas, los caminos polvorientos, el sol candente de la persecución. Pero la lealtad de su corazón golpea ese material hasta que esté listo para entrar al molde. God's children is made up correctly on His Word. For they are living examples and the Word of God living through them. See? Los hijos de Dios son formados correctamente en su palabra, porque son ejemplos vivientes y la palabra de Dios vive a través de ellos. ¿Ven? The trial comes to shake you, to put you to the very bottom to see where you'll stand. La prueba viene para sacudirlos, para llevarlos hasta lo más profundo para ver ustedes dónde se pararán. They tested, tried, every son that cometh to God. Son probados, y todo hijo que viene a Dios es examinado. Job went through the trials and the tests. Job pasó por las pruebas y las tribulaciones. His children taken, everything else taken. Sus hijos le fueron quitados, todo lo demás le fue quitado. The church members come, accused him of being a secret sinner, and tried to say everything against him, but yet he wouldn't listen to any of it.
Vinieron los miembros de la iglesia, le acusaron de ser un pecador oculto e intentaron decir toda clase de cosas contra él. Sin embargo, él no le prestó atención a nada de eso. He knowed he had met God's requirements. Él sabía que había cumplido con los requisitos de Dios. He knowed there's no need of Satan trying to tempt him. He knowed it was the devil. Él sabía que Satanás no tenía por qué tentarle. Sabía que ese era el diablo. And as long as Satan could make him believe that his sickness was his God doing it, he had Job whipped. Y mientras Satanás pudiera hacerle pensar que su enfermedad era obra de su Dios, él tenía a Job vencido. But when Job once struck that revelation that it was not God, he was only going through his trials to make him something. Pero una vez que Job recibió esa revelación, que no era Dios, él solo pasaba por sus pruebas para hacer algo de él. It wasn't God doing it, it was Satan doing it. No era Dios que lo hacía, era Satanás haciendo eso. And same thing today, he'll try to tell you these trials and things is your God trying to put punishment upon you. It isn't so. No, sir. Y es igual hoy. Él procurará decirle que estas pruebas y demás es su Dios tratando de castigarlo a usted. No es así. No, señor. It's Satan doing it, God permitting it to temper you, to make you see if you're tied to this earth by the earth cares or whether your treasure's in heaven. Es Satanás haciendo eso y Dios permitiéndolo, para llevarlo a usted a su temple, para hacerle ver si usted está atado a esta tierra por los cuidados terrenales, o si sus tesoros están en el cielo. For wherever your treasures is, there you are also. That's right. Porque donde estén sus tesoros, allí estará también usted. Es la verdad. Your heart is where your treasures are. El corazón suyo está donde estén sus tesoros. Job tried, yet he said, I know my Redeemer liveth. At the last days he'll stand up on the earth, though after my skin worms destroys my body. Job siendo probado. Sin embargo dijo, yo sé que mi Redentor vive, y al fin él se levantará sobre el polvo, y después de deshecha está mi piel. Did you notice the skin worms is already in him? ¿Notaron ustedes? Los gusanos ya estaban en él. Your skin worms is in you. Los gusanos de su piel están en usted. You're in a sealed up casket, without any air in there anyhow, but the skin worms are already there. Aunque usted esté en un ataúd sellado, sin aire o como fuere. Sin embargo, los gusanos ya están allí. They're right in you, and they're ready to be called to duty anytime. Ellos están en usted y están dispuestos a ser llamados a hacer su trabajo en cualquier momento. Remember Caesar? He cankered right in the street. ¿Recuerdan a César? Él se descompuso allí mismo en la calle. Ujú. The skin worms eat him up, right in the street, his own skin worms. Los gusanos se lo comieron. Allí mismo en la calle. Sus propios gusanos. They're right there ready. Están allí mismo, listos. Though after my skin worms destroys this body, yet in my flesh shall I see God. Amen. Aunque mis gusanos destruyan este cuerpo, aún he de ver en mi carne a Dios. Amén. You cannot annihilate it. Usted no lo puede aniquilar. Though the skin worms eat it up, it still will come back again. A pesar de que los gusanos se la coman, aún aparecerá de nuevo, Whom I shall see for myself, mine eyes shall behold, and not another. al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro. He said it. Job, why? He was a believer. Él lo dijo, Job. ¿Por qué? Él era un creyente. In trials, he was a believer. En las pruebas él fue un creyente. In persecution, he was a believer. En la persecución él fue un creyente. He was a genuine believer. Él fue un creyente genuino. Joseph, another believer. He couldn't help being what he was. José, otro creyente, no podía evitar ser lo que él era. He's a prophet. God made him a prophet. Él era un profeta. Dios lo hizo profeta. He didn't want to be different from his brothers, but he was different. Él no quería ser diferente a sus hermanos, pero era diferente. God made him what he is. Nobody else could take his place. Dios lo hizo a él lo que es. Nadie más podía tomar su lugar. Nobody can take your place. No matter how little you say, I'm just a housewife, nobody can take your place. Y nadie puede tomar el lugar suyo, no importa lo insignificante que sea. Usted dirá, solo soy una ama de casa. Nadie puede tomar su lugar. God in his great economy has so set the body of Christ in order till there's no one can take your place. Dios,
En su gran economía le ha establecido a usted en el cuerpo de Cristo, al punto que nadie puede tomar el lugar suyo. How would like to take Billy Graham's place, any of us ministers, but we can't do it. But just remember, Billy can't take our place. ¿Cuánto quisiera yo ocupar el lugar de Billy Graham? Cualquiera de nosotros los ministros. Pero no podemos hacerlo. Pero solo recuerden, Billy no puede ocupar el lugar nuestro. See? We all have a place. Some of us are evangelists, some prophets, some teachers, some pastors, whatever we are. ¿Ven? Todos tenemos un lugar. Algunos somos evangelistas, algunos profetas, otros maestros, otros pastores, o lo que seamos. Some housewives, some mechanics, some farmers, whatever it is, God has set you in your place. See? Algunas amas de casa, algunos mecánicos, algunos agricultores. Lo que sea, Dios lo ha colocado a usted en su lugar. ¿Ven? Joseph was a prophet. José era un profeta. He couldn't help because he could interpret dreams. Él no podía evitar que interpretara sueños. He couldn't help because that he saw visions. Él no podía evitar que viera visiones. Watch how true he was. Ahora, fíjense cuán fiel fue con eso. No matter if it cost him his fellowship with his brothers, he was true because he believed those dreams. No importaba que le costara el compañerismo con sus hermanos. Él permaneció fiel porque creyó aquellos sueños. He believed that the dream that he had, that they'd all bow to him, the sheaves would, it come to pass because he believed it. Él creyó que el sueño que tuvo, que todos ellos se postrarían delante de él, así lo harían los manojos, aconteció porque él lo creyó. He was a genuine believer. Él fue un creyente genuino. How, I got 5 minutes and 10 pages. Notice of scripture wrote out here. Como tengo 5 minutos y 10 hojas. Fijémonos. Ahora, fíjense en una escritura anotada aquí. The woman, La mujer, Nathaniel, he was a believer. Is that right? Natanael, él fue un creyente, ¿verdad que sí? Nathaniel, when he saw what took place and it worked on him, that Jesus told him who he was and said he was an Israelite indeed and there was no guile in him, and told him where he was the day before praying under a tree. Natanael, cuando vio lo que se llevó a cabo, y eso fue obrado en él, que Jesús le dijo a él quién era y dijo que era un verdadero israelita, y que en él no había engaño, y le dijo dónde había estado el día anterior, orando debajo de un árbol. He saw him when Philip called him, he was a believer. Él lo vio cuando Felipe lo llamó. Él fue un creyente. There's many stand there said this is the devil's spirit. The devil does divine healing. Hubo muchos parados allí que dijeron, este es el espíritu del diablo. El diablo es el que obra sanidad divina. That old devil hasn't died yet today. They believe that the devil does divine healing. Ese diablo pícaro aún no ha muerto aún. Ellos creen que el diablo obra la sanidad divina. Jesus said if Satan can cast out Satan, then his kingdom's divided. And a kingdom can't stand. See? Jesús dijo, si Satanás puede echar a Satanás, entonces su reino está dividido, y un reino así no puede permanecer. ¿Ven? Satan said he can't do it. So Satan cannot cast out Satan. Satanás dijo, él no puede hacer eso, por lo tanto Satanás no puede echar a Satanás. So Nathaniel was a believer, Así que Natanael fue un creyente. and when he seen the Word made flesh, vindicated that he was a believer, he said, "Thou art a Rabbi, thou art the Christ, thou art the King of Israel." Y cuando él vio la palabra hecha carne, eso indicó que él era un creyente. Él dijo, tú eres, Rabí, tú eres el Cristo, tú eres el Rey de Israel. He believed it. Él lo creyó. When the woman at the well saw it, she believed it. Cuando la mujer junto al pozo lo vio, ella lo creyó. She is a believer. Ella es una creyente. When blind Bartimaeus, Cuando el ciego Bartimeo, when a woman come by and everybody's crying, going on, cuando la mujer pasó y todos estaban clamando, comportándose así. some of them saying there's a whole, I hear you raise the dead, there's a graveyard full of them up here. Come up and raise them. Let us see you do it. Algunos decían, allá hay todo un... Oigo que tú resucitas a los muertos. Acá hay un cementerio lleno de ellos. Ven y resucítalos. Queremos verte hacerlo. See, that same devil that said, if thou be the Son of God, command these stones to be turned to bread. ¿Ven ustedes? Ese mismo diablo que dijo, si eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan.
Same one put a rag around his face, hit him on the head, said, pass the stick one to the other. So now, if you tell us who hit you, we'll believe you. El mismo que vendó su rostro con un trapo, lo golpeó en la cabeza, diciendo, se pasaron el palo del uno al otro, diciendo, pues si nos dices quién te golpeó, nosotros te creeremos. Them soldiers, see? Making fun out of him. Aquellos soldados, ¿ven? Burlándose de él. It looked like the card chip was down on him. Parecía que él estaba en desventaja. But just remember, God's always on the scene. He's right there ready at any time. Pero solo recuerden, Dios siempre está en la escena, ¿ven? Él está allí listo en cualquier momento. Now Jesus said, I could speak to my Father, and straightway he'd send me 12 legions of angels. Oh, what will one angel do? See? Entonces Jesús dijo, pudiera hablarle a mi Padre, inmediatamente me enviaría 12 legiones de ángeles. Oh, hermano, que no haría un solo ángel, ¿ven? But you see, but he could send 12 legions just at his command. Pero noten, él podía enviar 12 legiones a su orden. But he had a job to do. He had something to do. He had to go through that. Pero él tenía una obra que llevar a cabo. Él tenía algo que hacer. Él tenía que pasar por eso. You've got something to do. God's got something for you to do. Y usted tiene algo que hacer. Dios tiene algo para que usted haga. You may have some heartaches and some troubles. You may have some disappointments. But do we pray to shun them? Puede ser que usted sufra algunas angustias y algunos problemas. Puede ser que tenga algunas desilusiones, pero ¿oramos para evadirlas? No, Lord, take me through them, whatever it is. Whatever it is, don't let me escape them. If they're set for me, just give me grace to go through that. That's all. No. Señor, ayúdame a través de ellas, cualquier cosa que sea. Cualquier cosa que sea, no me permitas escapar de ellas. Si están puestas para mí, solo dame gracia para pasarlas. Es todo. Now I noticed, blind Bartimaeus, he knew that they was told, this is that prophet of Galilee. He's the son of David. We believe it. Ahora fíjense, el ciego Bartimeo, él lo supo, porque se les había dicho, este es aquel profeta de Galilea, él es el hijo de David. Nosotros lo creemos. Some of the believers must have told him that. Algunos de los creyentes debieron haberle dicho eso. We believers know that he is that son of David. Nosotros, los creyentes, sabemos que él es ese hijo de David. And he knew if he was the Word. Y él sabía que si él era la palabra. If he knowed he was the Word, he knowed he could discern the thoughts of the heart. So he cried, Thou son of David, have mercy on me. Y sabiendo que él era la palabra, entonces sabía que él podía discernir los pensamientos de los corazones. Por lo tanto clamó, Hijo de David, ten misericordia de mí. The unbelievers just hollering this and that, the church members. That didn't stop blind Bartimaeus at all. Los incrédulos estaban gritando esto y aquello, los miembros de iglesia. Eso para nada detuvo al ciego Bartimeo. He said, Oh, Jesus, thou son of David, have mercy upon me. Él dijo, Oh, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Perhaps he couldn't hear him, but he knew he was crying, and he stopped and turned around. Tal vez él no podía oírle, pero sabía que él estaba clamando y se detuvo y se dio la vuelta. There was a believer. Allí había un creyente. He said, Thy faith has saved thee. Amen. Él dijo, tu fe te ha salvado. Amén. He said that to the woman with the blood issue, the same thing. Thy faith. Él le dijo eso a la mujer con el flujo de sangre. Lo mismo, tu fe. Because she said within her heart, if I can touch his garment, I'll be made well. Pues ella dijo en su corazón, si tan solo puedo tocar su manto, seré sana. Thy faith has saved thee. See, she was a believer. Tu fe te ha salvado. ¿Ven? Ella era una creyente. That's the same thing as saved William Dow sitting there the other day with a complete heart failure and a heart attack, a man 91 years old. Eso es lo mismo que salvó a William Dow sentado allí, el otro día, sufriendo un colapso cardíaco total y un ataque al corazón. Un hombre de 91 años de edad. Thy faith has saved thee. Why is a believer? Tu fe te ha salvado. ¿Por qué? Él es un creyente. Reverend Tom Kidd here. He's going into his nearly, I guess, weighing around 90 years now. Oh, close to it. El reverendo Tom Kidd aquí, incluso entrando en sus casi, me supongo, ya en los 90 años, anciano o cerca de eso. And when he was 79 years old, they took him to the hospital with a cancer on the prostate.
Y cuando tenía 79 años, lo llevaron al hospital con cáncer a la próstata. The doctor says he hasn't got a chance. El médico dijo, él no tiene esperanza. But when we walked in that morning, seen that little patriarch with a shawl over his shoulders sitting there, beating a little cane, is almost beside himself. Pero cuando entramos aquella mañana, vimos a ese pequeño patriarca con la manta sobre sus hombros, sentado allí, golpeando el suelo con su bastón, estando casi fuera de sí. He said to an old woman sitting there, he called her grandmother. Known her, one of his members for years. Él le dijo a una anciana que estaba allí. La llamó abuela. La conocía, fue una de sus miembros por años. Said, you look as white as snow. Beyond his mental thinking. Dijo, te ves tan blanca como la nieve, estando más allá de su razonamiento mental. Yet when the power of God struck the room, he's alive tonight. That's been 4 years ago. Sin embargo, cuando el poder de Dios bajó a esa habitación, él aún vive esta noche. Eso hace como 4 años. A man nearly 80 years old. And here he sits tonight, perfectly sound and well from the cancer. Un hombre de casi 80 años. Y aquí está ahora en esta noche perfectamente sano y bien del cáncer. Not a make-believer, a believer. ¿Ven? No un creyente manufacturado, sino un creyente. That's it. Believe he takes God at his word. Eso es. Crean. Él toma a Dios por su palabra. Just the same as blind Bartimaeus was. Es igual como estaba el ciego Bartimeo. Blind, but yet he noted he could attract the attention of Jesus Christ, he'd get what he wanted. Ciego. Pero sabía que si lograba atraer la atención de Jesucristo, recibiría lo que él quería. The woman noticed she could touch his garment, she'd get what he wanted. She'd get what she wanted. La mujer sabía que si lograba tocar el borde de su manto, ella recibiría lo que él quería, recibiría lo que ella quería. Tom knew he had faith if I'd pray for him, he'd get what he wanted. Tom sabía, él tuvo fe que si yo oraba por él, recibiría lo que él quería. And that's the same faith that Martha said, even now, Lord, whatever you ask God, God will do it for you. ¿No es esa la misma fe de la que habló Marta? Aún ahora, Señor, lo que tú pidas a Dios, Dios te lo concederá. My brother's laying there dead 4 days in the grave, but you just ask God and God will do it for you. Mi hermano está tendido allá, muerto. Lleva 4 días en la tumba, pero solo pídele a Dios y Dios te lo concederá. Said, thy brother shall rise again. Dijo, tu hermano se levantará otra vez. And she said, yes, Lord. In the last days at the resurrection, he'll rise. He's a good boy. Y ella dijo, sí, Señor, en el día postrero, en la resurrección, él se levantará. Él era un buen muchacho. I said, but I am that resurrection and life. Amen. Él le dijo, pero yo soy esa resurrección y vida. Yes, Lord, I believe that too. Sí, Señor, yo también creo eso. Where you buried him? That's it, it's over. Yes, sir. ¿Dónde le habéis sepultado? Con eso tuvo. Quedó concluido, sí, Señor. The Queen of the South come up in that generation of unbelievers. That's right, and stood there and believed what she saw to be of God. La reina del sur vino entre esa generación de incrédulos, es cierto, y se paró allí y creyó que lo que ella veía era de Dios. The Bible said she'll raise up in the last day with that generation and condemn it, because she came from the utmost parts of the world to hear the wisdom of Solomon. La Biblia dice, ella se levantará en el día postrero con esa generación y la condenará, porque ella vino de los confines del mundo para escuchar la sabiduría de Salomón. Moses was a believer. Moisés fue un creyente. Though he tried intellectually. He tried every scheme he could, but it wouldn't work. A pesar de que lo había intentado intelectualmente, había tratado toda clase de plan posible, pero no funcionó. He tried to take Israel out, knowing he was called to do it. Él trató de sacar a Israel, sabía que había sido llamado a hacerlo. He tried the mathematical way, he tried the military way, he tried the educational way. Él lo intentó por la vía de la matemática, lo intentó por la vía militar, lo intentó por la vía de la educación. He tried every way, but it wouldn't work. But then he took God's way. Él lo intentó de todas las formas, mas no funcionó. Pero después, él escogió la vía de Dios. What happened? ¿Qué sucedió? There's a fire all over the bush up there one day that wouldn't leave. Había un fuego en una zarza allá cierto día que no se consumía. Round there, the Word spoke to him and said, I am. Not I was or I will be, I am. De allí le habló la palabra y le dijo, yo soy. No dijo yo fui o yo seré, yo soy.